La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bueno, muy buenas tardes para toda nuestra audiencia en este martes. Hace rato que no nos vemos. Les recuerdo que este programa es un espacio para que podamos compartir temas de coyuntura, temas de construcción de paz y lo que está sucediendo en nuestro país luego de la firma de los acuerdos y los retos que ello ha y sigue imponiendo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas desconocemos y que sigue causando preguntas y debates al respecto. Esto es la reincorporación de las personas que fueron parte de la organización de las FARC-EP. Y para ello hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial que es Cindy Torres. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, la audiencia del programa. Cindy Torres es y ha sido asesora en todos los temas de la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que tiene que ver con la reincorporación de las mujeres y todo el enfoque de género que se le ha dado a toda esta implementación. Cuando nosotros hablamos de reincorporación, Cindy, también tenemos que hacer referencia, o generalmente se hace referencia a los procesos de DDR en Derecho Internacional, desarme, desmovilización y reintegración, ¿cierto? Y vemos que en Colombia hemos tenido varias experiencias, tenemos un recorrido muy amplio en el tema y hemos usado tres términos de manera diferencial, pero que en el día a día los usamos indistintamente y son tres términos de reinserción, reintegración y a hoy reincorporación. ¿En qué consiste este proceso de DDR? ¿Cuáles son las diferencias en los términos de estos tres términos que empleamos indistintamente y erróneamente? Bueno, yo creo que, primero parte, ya hay una diferencia estructural, es que los procesos tanto de reinserción como de reintegración tienen una perspectiva individual de lo que ha implicado volver a la sociedad ya no estando en armas. Y en términos de la guerra, es como rendirse para tener unas garantías legales para que no los lleven presos, no sean privados de la libertad. Eso cuando no hay ningún tipo de negociación política, ¿sí? Y cuando efectivamente está más en relación a los delitos comunes. En este caso, pues cambia un poco el concepto, el sentido y el enfoque. Primero porque lo que se firmó fue un acuerdo, no hubo una rendición por parte de un grupo armado. Ese es un primer elemento. Lo segundo es que aquí no prima la individualidad, sino prima la colectividad. Entonces, reincorporarse es estar colectivamente para construir un proyecto social, económico y político de manera colectiva. Entonces, eso es muy, muy importante porque es la gran diferencia y porque lo que hace es que se transita de una organización en armas política a una organización legal sin armas. Esa es como otra gran diferencia y elemento para entender que no es un proceso de reinserción, un tema de reintegración, sino que efectivamente lo que se está haciendo es reincorporarse a la vida civil con tres premisas: lo social, lo económico y lo político. Perfecto. Y hay una cosa, es cuando hablamos de desarme, desmovilización y en este caso reincorporación, ¿cuál o en qué consisten esas tres etapas? Bueno, el proceso, digamos, que se firmó en La Habana y que empieza a dar vilo desde el mes de diciembre del 2016, pues empieza a tener unos escenarios de desarrollo de los protocolos que quedaron en el Acuerdo de Paz. Y esos protocolos tuvieron escenarios tripartitos, es decir, entre gobierno, FARC y pues la segunda misión de la ONU.
Entonces, al tener ese espacio tripartito, se ratifican esos protocolos y se empiezan a generar diferentes acciones y momentos de la dejación de armas. Entonces, como es un proceso colectivo, empiezan a generarse puntos de agrupamiento, escenarios, digamos, como transitorios para pues, su vivienda, para su vida, para su tránsito. Entonces se llamaron luego zonas veredales, transitorias. A partir de eso, digamos, como que el gobierno pensó que lo transitorio iba a ser un año, pero pues obviamente en un año tú no logras hacer muchas cosas si no hay garantías que proporcionen, digamos, condiciones de vida dignas, pues no van a ser tan reales. Entonces, una cosa es que se dejen paulatinamente las armas y otra cosa es que usted garantice derechos, que eso ahí lleva mucho más tiempo. Entonces, lo transitorio se ha vuelto un poquito más permanente. Entonces la trazabilidad, un poco como los tiempos han sido. Después de la firma del acuerdo, aparece, digamos, las instancias tripartitas. Entonces, aparece como todo el sistema de monitoreo de dejación de armas. Como una mesa allí que hubo tripartita. Posteriormente aparecen los puntos de reagrupamiento y esos puntos de reagrupamiento entonces estuvieron como en algunos de los espacios territoriales, digamos, estuvo en Iconoso, de los diferentes territorios del país, donde digamos, se lograron concertar terrenos en comodato para poder hacer esos puntos de reagrupamiento. Posteriormente, entonces, se consolidan las zonas veredales y en las zonas veredales pues ya llegan la mayoría ya de los diferentes frentes, unidades que habían sido guerrilleras, bueno, como los diferentes grupos que conformaban a FARC-EP. Y allí pues lo que se hicieron fue como hacer como unos proyectos de vivienda transitoria. Se generaron espacios de diálogo con las comunidades, se dio apertura a quién era realmente FARC. Y ahí empezó como algo muy importante, y es que la comunidad, especialmente la academia, bueno, y otros actores empezaron a conocer con mucho interés quién era FARC-EP. Entonces, ahí transitoriamente se hizo pues, el proceso de dejación de armas. Pues no hablemos de desmovilización precisamente por lo que decía anteriormente, acá no hubo ningún tipo de rendición, aquí se firmó, fue un acuerdo entre dos partes y entonces el proceso es iniciar con un proceso de reincorporación, entonces eso es un elemento clave. Luego de las zonas veredales, entonces mientras que se estaba pasando el tema de reincorporación en territorio, y aquí, digamos, la consolidación del Consejo Nacional de Reincorporación, que es un espacio bipartito, es decir, está el gobierno y está FARC con la observación internacional, pues también se encontraba otra instancia en simultáneo, que era la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, la CECIBI, y allí en simultáneo se estaban generando todo el marco normativo y pues, institucional para la garantía de la implementación del acuerdo de paz. Entonces, esto fue un proceso en simultáneo. Por eso el nivel de complejidad es tan alto, porque mientras pasaban unas cosas en territorio, pues aquí también pasaban otras. Entonces, en ese tiempo también mientras que se hacía la dejación de armas, entonces también estaba el proceso de fast track. Se generaron un día más o menos, casi en mayo del 2017, un mes de decretatón que le llamaron, un montón de decretos que salieron presidenciales. Lo que no salía pues por el legislativo tenía que sacarlo pues el presidente con sus facultades extraordinarias, entonces era un trabajo totalmente arduo. Y posteriormente pues se genera el marco institucional con el tema del plan marco de implementación. Entonces, eso pasa en el 2017, allí está como todo el proceso, las zonas veredales se fortalecen y hay en ese año un momento muy importante, y es que ese año se hace el primer encuentro de mujeres excombatientes también. Una aclaración antes de que continuemos ahí. Primera cosa, no hablamos de desmovilizados,
sino de personas en proceso de reincorporación. Sí. A diferencia de, por ejemplo, los procesos que se surtieron a partir del 2003 con grupos paramilitares, que sí hablamos de desmovilizados y desmovilización como tal. Sí, ¿cierto? totalmente. Esa es la primera aclaración. Lo otro es que hemos estado hablando entonces de tres, como de la reconfiguración o el agrupamiento de las FARC para la dejación de armas y efectivamente para surtir este proceso de reincorporación. Has mencionado tres maneras de reagruparse. Los PTNs, los puntos de reagrupamiento, que se convierten en zonas veredales transitorias y que hoy conocemos como ETCRs. Sí, espacios territoriales de reincorporación y normalización. Que son los mismos espacios. La primera aclaración que te quiero pedir es cómo se eligieron estos espacios, por qué se eligieron estas zonas, ¿cierto? Y cuáles fueron los puntos de acuerdo que quedaron en el acuerdo, en ese punto 3 del acuerdo final, sobre estos espacios y los beneficios económicos, sociales, que quedan para las personas que entran o ingresan a estos espacios y que hoy continúan ese proceso de reincorporación. Bueno, la elección de los espacios, eso se hizo un poco en revisión conjunta en el Consejo Nacional de Reincorporación. Esa propuesta la hace el gobierno nacional, especialmente por la facilidad del terreno. Entonces, lo que se hizo es que el gobierno concertó con algunas personas dueñas de algunos terrenos la posibilidad de comodatos. Entonces, el gobierno lo que hizo fue como alquilar el terreno para poder generar esos espacios. Allí se concertaron los espacios que obviamente tuvieran como varios criterios. Primero es que no fueran espacios donde se generara mayor vulnerabilidad para la población en reincorporación. Lo segundo es que tuviera posibilidad pues también de generar proyectos productivos. Y lo tercero es que también tuviera relativamente acceso pues la gente. Allí tuvieron que arreglar vías, bueno, lo que ha pasado y pues también ha sido como interesante porque eran espacios donde el Estado nunca había llegado, pues como raro en el país, casi nunca llega a ciertos espacios, entre esos espacios donde se estaban los puntos de reagrupamiento. Entonces, eso fue como un primer criterio. Yo no tengo tan claro en ese momento cómo fue la decisión, pero sí sé que esos fueron los criterios. Pues porque yo en ese momento estaba más en la CECIVI que en los temas de reincorporación. A partir de eso, entonces, claro, el acuerdo de paz tiene pues 6 puntos. Dentro de esos 6 puntos está el punto 3, que es el fin del conflicto, y allí está el punto 3.1 y 3.2. El 3.1 que es toda la ratificación de los protocolos de la dejación de armas y muestra todo el sistema de monitoreo, bueno, como todo lo que ha implicado el tema sobre todo de dejar las armas para pasar a la vida civil. Y el 3.2, que son efectivamente el proceso de reincorporación económica, social y política, que allí están las garantías. Entonces, allí es donde están los diferentes elementos, también en el tema de los terrenos, territorios donde iban a estar. Pero ahí se plantean varias medidas, especialmente en la reincorporación económica y social. Lo primero es que se genera un tema como de renta básica. Allí es importante mencionar, a ellos se les da como una primera posibilidad económica para el tema de generar proyectos, ya sean individuales o colectivos. Entonces se da un recurso como de 8 millones de pesos. Ellos, la idea, y como quedó en el acuerdo, podían concertarlo pues de manera individual o colectiva. ¿8 millones para una persona? Ahí, inicialmente, esa era la visión del gobierno, pero realmente lo que pasó fue otra cosa. Y es que esos 8 millones se convirtieron en un dinero insumo para la consolidación de escenarios de economía solidaria y cooperativista. Y ellos crearon a partir de esa perspectiva algo que se llamó Ecomún. Ecomún es como esa gran confederación de cooperativas donde los exguerrilleros y las exguerrilleras han sumado sus recursos para generar ingresos colectivos. Entonces, digamos, cambia un poco la perspectiva porque una cosa es que usted tenga 8 millones, otra cosa es que usted colectivamente multiplique eso entre 5 y pues le va un poco mejor en rentabilidad. Entonces, y pues también en las ganancias sociales que eso puede generar. Pues también ahí está, pues primero esto, también están los 2 millones que esos sí eran individuales, hay como una especie también de subsidio allí
de 2 millones, y posteriormente pues está también la bancarización, que es como una renta básica un poco menos de un salario mínimo, que es lo que se supone que, como está en el acuerdo, hasta este año tiene vigencia, que es como la gran discusión hoy en día. Y pues bueno, después, digamos, como de eso, pues han venido los aportes de la cooperación internacional y como también el desarrollo de los propios proyectos productivos, que hasta el momento no se han aprobado 16, pero pues en implementación, después de casi 3 años de la implementación del acuerdo, pues no hay. O sea, proyectos productivos están formulados, pero no totalmente implementados. Entonces, eso también es importante como mencionar. En ese sentido, tendríamos 3 beneficios económicos. Sería un primer beneficio de 2 millones de pesos que mencionas, que sería como un subsidio único, Sí. ¿cierto? El segundo sería la renta básica como tal, que es menos de un salario mínimo, que es la cuestión de si va a continuar o no va a continuar. Y el tercero sería ya en términos de proyectos productivos como tal. Sí. ¿Cierto? Ok, Eso. perfecto. Entonces, eso es frente a lo económico allí. Obviamente también eso en simultáneo, pues hay otras garantías en términos de derechos sociales, entonces las afiliaciones a las APS, la posibilidad, digamos, de las líneas de atención psicosocial, que eso no se ha logrado concretar mucho realmente por la perspectiva, especialmente de la ARN, de la perspectiva de la reintegración y no de la reincorporación. Allí han tenido que pensar y modificar la actuación institucional, porque pues pensar en colectivo no es lo mismo que hablar de una persona y bueno, todo lo que ha implicado en materia psicosocial, entonces eso está como todo en construcción. Bueno, y hay otros temas allí, el fortalecimiento de las capacidades pues de las mujeres especialmente. Yo creo que hay un plus muy importante que para mí es como una piedrita muy importante allí en bruto que se está generando y que durante estos 3 años de implementación creo que las mujeres de FAR han logrado, o las farianas han logrado fortalecer un montón de capacidades, y creo que el movimiento de mujeres tiene a la vista un potencial muy, muy importante con ellas. Entonces, obviamente hay un montón de temas pendientes, sobre todo el tema del derecho a la salud ha sido muy afectado. Yo sí creo que el tema del derecho a la salud no sale como, pues, es la muestra de lo que es el país en el derecho a la salud realmente. O sea, yo creo que no es para ellos el problema solamente, sino que es un problema de los colombianos y las colombianas. Que entran a ser parte de un sistema de salud completamente en crisis. Total. Y fallido desde hace muchísimo. Total. Entonces ahí en el tema de reincorporación social, complejo. Hay otros temas, por ejemplo, los temas de reunificación familiar, los temas de nuevas familias, lo que se llamó como el baby boom. Y bueno, como esas otras formas donde pues también generan riesgos, donde también hay miedos, donde también hay muchas expectativas y donde no ha habido un acompañamiento real por parte de la institucionalidad colombiana. Yo sí creo que hoy en día no hay garantías efectivas para los hijos y las hijas a pesar de que estén en el acuerdo de paz. No se sabe cómo es esa constitución de familias, hay muchos temores y pues yo creo que pues la solución no es pañitos de agua tibia en atención particular o atención transitoria, sino que efectivamente se les reconozcan como sujetos de derecho tanto a las nuevas familias como a los niños y las niñas que se han gestado. Digamos que es un gran reto ahí. Una pregunta ahí. Y vamos como con las medidas que estaban en el acuerdo. Hay un tipo de medidas que es en términos de educación. ¿Cómo se da en la práctica esta medida de acceso a la educación para personas en proceso de reincorporación? ¿Y cómo se ve hoy? Además, porque eso también se ve muy ligado al tema de las garantías económicas, porque se dice, la renta básica, tengo entendido, tú me corregirás, continúa siempre y cuando la persona esté estudiando, o continuará siempre y cuando la persona esté estudiando. ¿Cómo es ese manejo? Y por otro lado, para yo, por ejemplo, tener acceso a esos proyectos productivos que se estipularon en el acuerdo, el exguerrillero y la exguerrillera debe tener como mínimo acreditar un 5º de primaria, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, frente al tema de la educación, el Consejo Nacional de Reincorporación diseñó una estrategia, o un programa que se llama Arando la Educación. Lo que hace Arando la Educación es que genera educación en contexto y educación desde el enfoque territorial. Eso es un plus muy importante porque pues, la mayoría de los exguerrilleros y las exguerrilleras pues venían de procedencia campesina.
Entonces a duras penas habían hecho algunos primaria, bueno, allí muy pocos bachillerato y muy pocos universidad, especialmente quienes habían ingresado desde el tema urbano, pues allí se tenían unos niveles de formación un poco más avanzada. Arando la Educación ha sido el programa estrella. Creo que ha logrado pues ampliar las expectativas y las formas educativas en territorio. Ellos están en territorio, viven en territorio los profes, viven en este momento en los ETCRs y han logrado pues formar y poner el nivel de escolarización a las personas, digamos. Tienen todas las áreas escolares, las matemáticas, el español, las ciencias, bueno, como todas esas cosas que necesitan pues, para hacer como el proceso de validación. Entonces, eso se ha logrado. Ya va creo que va un primer grupo ya de graduados, creo que ya se hizo. Y eso articulado con procesos, digamos, de quienes validación, homologación de saberes y experiencias. Y ahí ha sido muy importante es el papel de la Cruz Roja y pues las personas de salud, tanto del CNR como propios del partido, FARC, porque lo que se ha hecho es una estrategia de que quienes fueron enfermeros y médicos y médicas tuvieran la posibilidad de homologar sus saberes para ser hoy al menos enfermeros técnicos y que le puedan servir al país desde otros lugares. Entonces, tienen un montón de información, tienen un montón de conocimiento que creo que si no se homologaba, pues estaba perdiendo también un montón de gente allí. Y que también hay un montón de saberes de los mismos guerrilleros y guerrilleras que nosotros desconocemos en la vida de los urbanos, por ejemplo, desconocen. Entonces, por ejemplo, y aprovecho para mandar un saludo a la comunidad de San José de León, que es un nuevo punto de regrupamiento, en donde uno lo que generalmente ve son unos saberes en construcción, agricultura, medicina tradicional, biología, paisajismo, todo. Son unos saberes que realmente se deben reconocer, se deben homologar en términos oficiales, pero que nos enriquecen a nosotros también como comunidad y sin duda alguna aportan a ese proceso de reincorporación y a las comunidades en donde estén. Sí, yo creo que hay un tema que hay que tener a la vista y es el papel que han jugado sobre todo algunas universidades, tanto colombianas como pues, las cubanas, que se han dado, digamos, el interés en acompañar el proceso de reincorporación, pero también en vincular y que es una deuda que también tiene hoy el Estado colombiano y es que en el proceso, por ejemplo, de justicia y paz, yo lo viví cuando estaba en la universidad y es como, yo tuve compañeros ex AUC y yo estudié con muchos ex AUC, pero hoy en día no ha sido tan fácil y no son convenios que tenga el Estado colombiano con las universidades, sino que ha pasado es por la voluntad de cualquier universidad. Entonces, por ejemplo, uno puede ver en la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la misma Universidad Javeriana, la Universidad Distrital, la voluntad de tener cupos especiales para, digamos, personas en proceso de reincorporación. Pero eso parte de la voluntad de... Y pues obviamente pues las garantías que ha generado Cuba, el proceso de formación en medicina ha sido bien importante. Ya se han ido 500 personas, tanto exguerrilleros como hijos o familiares y están estudiando medicina. Entonces creo que eso es un plus muy importante de lo que implica la cooperación internacional, no solamente en recursos financieros, sino también técnicos y académicos. Una última pregunta antes de ir a nuestra primera pausa, y es la existencia de los nuevos puntos de regrupamiento, que ha sido como un proceso de adaptación en estos 2 últimos años y medio de implementación de los acuerdos. Teníamos toda esa estructura territorial para el proceso y ahora encontramos nuevos puntos de regrupamiento. ¿Qué significan, cómo nacen y por qué nacen? Bueno, estos nuevos puntos nacen por 2 características. La primera, efectivamente, el tema de seguridad. No es un desconocimiento que el proceso ha estado muy vulnerable, que no han habido garantías efectivas. Todos los días matan a alguien, sea líder social, sea exfar o sean los hijos de, como pasó con Samuel David. Entonces pasan un montón de cosas que generan temores. Entonces, pues para salvaguardar la vida, pues hay que irse. Pero ellos casi siempre se van en colectivo, se mantienen en colectivo y por eso no siempre están en casas o eso, sino que se van a generar otros espacios territoriales. Esa es una primera característica. Y lo segundo es porque hay territorios donde son más sostenibles los proyectos productivos.
Entonces también si el terreno me permite generar ingreso, pues me es mucho más fácil irme donde me genere ingreso. Entonces, en términos de proyectos productivos, también han tenido la posibilidad de buscar otros territorios y donde también les permitan comprar la tierra, que es como la gran discusión. El quiz del asunto siempre, porque dijimos que esos territorios son incomodato, ¿no? Y que en caso, que van a llegar a un punto en donde terminarán, ¿qué hacemos? Claro, hay varias cosas y es como, claro, el tema de la tierra, a duras penas 2 o 3 ETCRs han logrado comprar la tierra o les han vendido también o los bancos no les han puesto trabas para los créditos. Es como todo un problema, ¿no? Todo tiene un problema. Si no se le pone el problema en el banco, entonces o es la tierra que no sirve o es simplemente porque no hay voluntad de venderla. Entonces, esos nuevos puntos de reagrupamiento responden a eso y pues hace parte, digamos, de esos grandes desafíos que tiene la reincorporación en este momento. Y que también eso empieza a confluir con los asuntos de problemas de acceso, administración y formalización de la propiedad que tenemos en el país desde siempre. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y continuamos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, continuamos con nuestro programa en esta tarde de hoy y teniendo en cuenta que Cindy ha estado en toda la parte de cómo transversalizamos ese enfoque de género en la implementación de los acuerdos, específicamente en el punto 3, reincorporación de exguerrilleros y exguerrilleras. Hablemos un poquito de cómo ha sido esa implementación de los acuerdos para estas mujeres exguerrilleras. Y retomo un tris lo que tú estabas diciendo al principio de ese gran encuentro nacional de mujeres en el año 2017. Bueno, el enfoque de género, en general la implementación, pues ha sido un tema en disputa. Nosotros siempre decimos que es un tema en disputa por todo lo que implica en la sociedad. Pero cuando se piensa en mujeres, pues las guerrilleras, pues hay un montón de mitos más grandes. Y es como, primero porque se va a la guerra, entonces llegan los imaginarios patriarcales de la machorra, todo lo que implicó. Pero no solamente eso, sino también imaginarios de la vulnerabilidad. Entonces fueron que todas fueron reclutadas, a todas las violaron, un montón de imaginarios allí, obviamente realidades, pero que parte también de que pues, se construya junto a ellas. O sea, los imaginarios se construyen o se deconstruyen en tanto tú estés con ellas. Así de sencillo. No hay una historia que se cuente si no es la misma persona la que te la cuenta. Entonces, es lo que ha pasado con ellas. Entonces, con las mujeres guerrilleras hemos hecho un trabajo muy interesante. Digamos, la estrategia integral de reincorporación para las mujeres se hizo de manera participativa. En este primer encuentro en el año 2017 fue muy interesante este encuentro porque habían de todos los sabores, tamaños y pues sobre todo de muchas experiencias de comandancias, experiencias de personas de salud, de educación, de todas las, digamos, allí se evidenciaron muchas tareas que siempre han sido asumidas por los hombres y que en armas ellas pudieron asumir. Entonces yo creo que fue bien interesante encontrarnos pues con esa nueva realidad. Entonces fue bien chévere. Allí se construyó como esa estrategia. Posteriormente, en el Consejo Nacional de Reincorporación se consolida una mesa técnica específicamente para los temas de género y esa mesa técnica empieza a dinamizar las propuestas de las mujeres. Entonces, en simultáneo, varias compañeras estaban en territorio haciendo procesos de formación en temas de prevención de violencias, en temas de fortalecimiento de capacidades políticas, campañas y brigadas de salud. Entonces, diferentes organizaciones también de la cooperación estaban apoyando eso. Luego del 2017, pues aparece pues el 2018 con un montón de elementos, entonces fortalece la estrategia. Hay un segundo encuentro, hasta el momento se han hecho 3 encuentros, este año vamos a hacer el 4º encuentro de mujeres, ya no solamente exguerrilleras, sino ya de mujeres militantes del partido FARC. Pero bueno, eso más tardecito lo cuento. Y en el año 2018 pues aparecen ya temas más específicos en materia de qué va a pasar y cuáles son las garantías para las mujeres desde el tema productivo, desde el tema político. Entonces aparece el tema de fortalecer las capacidades para quienes iban a presentarse a las candidaturas del Senado y Cámara. Allí sale, pues encabeza Victoria Sandino esa lista.
pero también hay otras candidatas territoriales, entonces fue bien interesante también el año 2018. Hay un proceso más fuerte de acompañamiento territorial a la reincorporación de las mujeres, pero hay muchos hallazgos y hallazgos complicados en términos de que, pues si bien son las mujeres hoy día las que están llevando un proceso muy fuerte de fortalecimiento en los ETCR, son las que casi siempre lideran, son las que mantienen algunos elementos de las cooperativas y demás, pues se mantienen cosas en términos de que pues no hay garantías efectivas para su reincorporación, ya se pone a la vista barreras como el tema del cuidado. ¿Cuáles son esas, bueno, tú lo pones como barreras, cuáles son esas necesidades o esas situaciones especiales de vulnerabilidad de las exguerrilleras? Primero porque hay un tema de las garantías efectivas del derecho a la salud, por ejemplo, lo que ha implicado el derecho sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la planificación familiar, por ejemplo, la salud mental de las mujeres, la salud emocional de las mujeres. Yo creo que eso no ha tenido un acompañamiento real. Y eso no implica una intervención solamente de psicólogos, ¿sí? Implica que sea un acompañamiento psicosocial y comunitario. Los temas también de seguridad en sus vidas, porque pues son lideresas, entonces también el tema de seguridad física es fundamental, que no hay una seguridad jurídica tampoco para ellas tan clara, digamos las normas en procesos en el tema de reincorporación, no hay tantas medidas para las mujeres, entonces allí también se pone en vilo muchas cosas, porque lo que no está escrito en la ley pues es muy difícil de exigirlo. Entonces allí también está como ese tema. En términos de la reincorporación pues económica, pues sí tienen unos sesgos y hay faltan unas garantías para que ellas tengan proyectos productivos propios o acciones afirmativas dentro de los proyectos colectivos. Entonces ahí yo sí creo que hay unas barreras importantes. Obviamente algunas que ya son mamás, entonces se les pone un reto más grande porque es que ya no se sostienen a ellas solitas y no tienen el tema de las familias. Entonces, bueno, eso allí hay una cantidad de cosas, los riesgos a no llegar otra vez a caer a los roles tradicionales de las mujeres, las violencias Ahí de género. tengo una cosa, lo que acabas de decir de los roles tradicionales. Yo tuve la fortuna de entrevistar a una maravillosa mujer que se llama Leonores Guerra. Para quienes no la conocen, ella fue parte del ELN, ella era monja e ingresó al ELN y salió del ELN hace varias décadas. Y ella me decía lo siguiente, me decía, Laura, la simetría o la equidad de género solamente existe dentro de la guerrilla. Una vez uno sale de la guerrilla, se le olvidó porque no existe. Y me decía, esta razón me decía, porque cuando yo salgo de la guerrilla, me es mucho más fácil adaptarme a los roles tradicionales ya existentes y que persisten, que imponer o continuar con los que se tienen dentro de las filas. ¿Cómo lo ves? Sí, digamos que este es un momento muy importante porque precisamente en ese momento están ellas, como definiendo precisamente si es el rol tradicional, si no es el rol tradicional, y uno lo evidencia en tanto los cargos que han tenido. Eso también depende del nivel de cargos, ¿no? Okay. Como una cosa es la comandante, otra cosa fue quien ejerció siempre tareas de salud, quienes ejercieron tareas de educación, de organización de, como ellos pues se dice, de masas, el trabajo con la gente. Pero otra cosa es la guerrillera de base. Y ahí la cosa cambia. Sí, ahí la cosa cambia porque efectivamente se es más susceptible a los roles tradicionales, pues cuando tú solamente has cumplido y has obedecido, en vez de cuando has cuestionado y has transformado y has mandado. Entonces ahí sí hay un riesgo importante y eso no es, digamos, algo que se tenga que esconder, por el contrario, se está cuestionando. Y precisamente este es el año, digamos el 2019 se ha convertido el año del cuidado del buen vivir desde una perspectiva colectiva, manteniendo los principios colectivos, manteniendo, digamos, un poco eso, reflexionando los asuntos también con los hombres, porque es que históricamente esos temas se les han dado a las mujeres, que reflexionen, que construyan, que las hagamos nosotras, pero no de la mano con los hombres. Para transformar necesitamos. Y creo que ha sido un reto con los guerrilleros sentarse a hablar del tema y lo estamos haciendo. Se está haciendo y ha sido muy interesante también hablar y confrontar ese tema. Entonces, chévere.
Y tú acabas de mencionar algo muy importante, que es el tema de cuidado. Entonces son como dos, yo tengo dos preguntas y es de curiosidad, porque es primero, que también lo mencionaste en el principio del programa, que fue todo el baby boom. Para que nuestra audiencia sepa en qué consistió ese baby boom y lo que implica en términos de protección de las mujeres, derechos reproductivos de las mujeres, derecho a la salud de las mujeres y de los hijos e hijas de las mujeres. Y lo otro es otra vez toda la economía de cuidado y lo que ello implica y los retos a los cuales nos enfrentamos a hoy. Son esas dos cosas. Bueno, el baby boom fue un proceso de nacimientos simultáneos de muchos niños y niñas en el año 2017. Bueno, de por sí es de antes de la firma. Ya se venían dando como gestaciones, procesos de lactancia, bueno, pero en el año 2017 y 2018 nacen muchos niños y niñas, entre esas mi hija. Entonces yo estaba asesorando, pero sí, igual y varias asesoras también quedamos embarazadas en ese año. Entonces, por eso se les llamó Baby Boom, porque fue el nacimiento de muchos niños y niñas, hijos e hijas de la paz, digamos, que fue bien importante. Y no sé si fue por una experiencia colectiva o yo no sé qué pasó, pero algo hizo la luna en nosotras y nosotros, entonces allí germinaron un montón de niños y niñas que hoy ya están caminando. Solamente el tema de tener hijos o hijas estando en la guerrilla, pues era asumir un montón de cosas, ¿no? Era Claro. asumir dejarlo con los papás, con la familia, con desconocidos, que realmente era complicado tomar esa decisión. Sí, claro, en un proceso de guerra no es posible, no es tan factible tener hijos, y no porque no se quiera, sino porque las condiciones no lo permiten. Entonces ahorita sí la cosa, pues al menos se pensó que iba a cambiar un poco el contexto. Y cuya implicación vemos a hoy, y tú me corregirás, y es todo un tema de búsqueda de hijos e hijas por parte de exguerrilleros y exguerrilleras, y también la impugnación de la paternidad o maternidad. Es todo ese embrollo que hay hoy en esos. Bueno, te dejo hablar. Sí, no, ese tema de reunificación es un tema muy complejo, no solamente en términos jurídicos, sino también hasta emocionales. Yo creo que ahí hay un gran reto y es donde se invita mucho a la sociedad colombiana, donde se sea solidario con quien es padre y madre. Sí, digamos, se reconozcan los contextos y por qué se llegó a las armas. Y no solamente el juzgar, porque realmente hay unos temas muy delicados y muy difíciles de asumir y que han generado muchas tristezas, sobre todo en las compañeras y las mujeres. Entonces yo sí creo que, ese tema genera muchas cosas. Pero en términos específicos de lo que ha pasado, digamos, yo siempre diferencio lo que son los procesos de reunificación a los procesos de nuevas familias, pues eso implica muchas cosas. Digamos que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que no se genere estigmatización, como se ha pasado en armas, por ejemplo. Nosotros tenemos casos de que muchas mujeres, la manera de estigmatizarlas o criminalizarlas era a través de los partos, les robaban los hijos. Bueno, hay un montón de cosas a través del tema del nacimiento, pero también la violencia gineco-obstétrica, que no solamente la han vivido en general todas las colombianas, sino que estas mujeres mucho más, por el hecho de haber sido guerrilleras, están en armas. Entonces, bueno, las citologías, todos los procedimientos médicos que pasaron en sus cuerpos fueron también procesos, para mí, de lesa humanidad, que nadie ha reconocido y que sí están inscritos en los cuerpos de las guerrilleras y que estamos ahorita consolidando qué ha pasado con los partos actuales, si han sido no discriminadas, estigmatizadas, bueno, como esas cosas que parecen ser normales, pero eso es un gran reto. En términos de protección, efectivamente, sí creo que los niños y las niñas en los territorios, al estar con su familia, pues es un primer derecho que ellos tienen, estar con su familia, pero una familia en comunidad. Los niños y las niñas crecen en los ETCRs en comunidad, los cuida la comunidad. Entonces ha sido bien importante, por eso se están pensando espacios de cuidado para ellos y ellas, pero también para los adultos mayores, las personas con discapacidad, o bueno, como ellos dicen, lisiados de guerra. Entonces, como que el tema del cuidado se amplía un montón. Y ahí aparece el tema de economía del cuidado. Y ese tema sí que me llama la atención, porque el tema de economía del cuidado, desde la perspectiva fariana y desde otras perspectivas, rompe el esquema de la economía del mercado. O sea, no solamente se reconoce el cuidado como un trabajo, sino como una práctica humana y colectiva. Entonces es bien interesante porque nos inserta en la lógica de la economía del mercado como lo han visto otras feministas o como no. Aquí tiene un diálogo más en reto con la economía solidaria porque es otro mundo.
O sea, en FARC no están insertos en la economía del mercado y no están mirando una bolsa de empleo, sino que están generando cooperativas para que de manera colectiva tengan una vida sustentable. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Totalmente, la fuerza de trabajo es otra, el valor de la vida es otro. Entonces sí creo que es un gran reto y que nos pone también a las feministas a repensarnos como que no hay una única forma de economía y que la economía solidaria hoy en día, lo que está demostrando el proceso de reincorporación, puede ser una alternativa pues para los más pobres. Y eso también es un tema que rompe esquemas en nuestra sociedad colombiana, ¿no? Total. Es un tema de romper estereotipos y es un aporte y un valor agregado también de adoptar o más que todo como acoger la comunidad en proceso de reincorporación y aprender de ella. Total. Yo creo que ahí hay unos retos y sobre todo como unos llamamientos a la sociedad colombiana en términos de que ellos no son... Hay un cuento que se me gusta mucho que se llama Eloísa y los bichos, que se hizo sobre todo en el marco de las víctimas. Eloísa y los bichos. Y los bichos. Es hermoso. Anotado. Porque creo que el tema de literatura infantil ha sido mi mejor argumento para muchas cosas. Y es como aquí los bichos hay veces cambian, ¿sí? Acá el bicho es cuando usted llega a la ciudad, ¿cierto? Y el bicho raro no es usted cuando llega, sino la ciudad que no lo acoge. Entonces, yo sí creo que puede pensarse de otras maneras y acá hay un montón de potencialidades que si se saben utilizar, que si se saben reconocer, creo que el país tendría un montón de cosas bonitas que aprender de ese proceso de reincorporación. Bueno, gracias Cindy. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa y continuamos. Esta es La Voz del Derecho. Continuamos con nuestro programa y para esta última parte lo que queremos conversar y compartir es sobre los retos actuales de ese proceso de reincorporación. Hay una cuestión, Cindy, y es los cambios que se han dado con el actual gobierno. Y ese principal cambio fue a partir de todo el pensamiento o el tema de política de estabilización, ¿cierto? Hemos cambiado y ahora denominamos todo un tema de política de estabilización de los territorios. Ya no es un tema de posconflicto ni nada de esto, sino que lo denominamos así. ¿En qué consiste y cuáles son los retos que ello impone? ¿Y cuáles son sus diferencias principales con el pensamiento que venía con el gobierno anterior? Bueno, la política de estabilización, pues evidentemente responde al enfoque de este gobierno. Es un gobierno que parte como de 3 grandes principios, que fueron los que quedaron consignados en el plan de desarrollo. La equidad, que es muy cuestionable, pero bueno, es un concepto sobre todo en sus temas de política social asistencial. El principio de legalidad y el principio de pues todo el marco de seguridad. Entonces, allí no plantea, por ejemplo, la posibilidad de un Estado social de derecho efectivo, sino más bien como que hay paz en tanto yo estabilice el territorio para la seguridad, ¿cierto? Entonces, como que aquí, cuando uno ve los planes de desarrollo, tanto Santos como de es un análisis comparativo, uno dice... claro, la política de posconflicto, porque había un reconocimiento del conflicto, ¿cierto? Entonces, sí, unos actores y un conflicto armado que estuvo vigente durante más de 53 años y demás, aquí se pierde. Aquí se pierde porque primero se cree que hay un único actor digamos, en el marco de la guerra. Segundo, se desconoce el conflicto como una categoría vinculante para las garantías de derechos sociales y políticos y que, digamos, desconoce las causas históricas por las cuales se generó el conflicto armado. Y evidentemente porque estabilizar también implica que otros, especialmente la inversión extranjera, entre a los territorios. Entonces yo estabilizo cuando tengo seguridad, o sea, más policía, más militares, pero aparte porque tengo inversión extranjera que me permita generar mayor no desarrollo, sino crecimiento económico. Entonces, eso es como un gran elemento y que cambia absolutamente con lo que estaba pactado en el acuerdo, porque el acuerdo de paz tiene 6 puntos que obedecen primero a las causas históricas, la no tierra, la no participación,
el reconocimiento de un conflicto armado histórico, el tema del problema de las drogas en este país, el problema de las víctimas y evidentemente pues todo lo que implica un proceso de implementación de paz. Entonces, allí hay un enfoque, digamos, el acuerdo tiene un enfoque altamente garantista, digamos que la sombrilla que lo acoge es un enfoque de derechos, un enfoque con unos enfoques transversales, lo territorial, lo étnico, lo de género, tiene una mirada mucho más social, pero acá no, digamos, aquí se restringe a la seguridad, a la legalidad y evidentemente a la inversión extranjera, digamos que es como un gran, y ese cambio de enfoque implica muchas cosas, implica voluntad política para la implementación. Ahí también está, es como el gran desafío. Por eso temas tan fuertes, por eso durante todo este año ha sido el tema más la justicia que las garantías de la implementación. Ya no se habla de los temas en territorio como los PDET, los programas con enfoque de desarrollo territorial, ya no se habla de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Aquí lo importante es que se pague cárcel. No importa bajo qué condiciones, no importa si es justicia transicional, no importa las garantías que se tengan, acá lo importante es que se pague cárcel. Sí, eso es como el gran enfoque y como si eso fuera a solucionar realmente las condiciones. Eso es como una primera cosa. Entonces, el primer desafío es que efectivamente necesitamos voluntad política para la implementación. Lo segundo es que no se tergiversen los acuerdos de paz. Y lo tercero es que esta política de estabilización lo que hace es traducir, ellos dicen, y sí, pues cuando se lee, se traduce el acuerdo de paz y el plan marco de implementación a lo que pueda hacer el gobierno en los 4 años. Eso es lo que hace la política de estabilización, con sus enfoques, así tal cual como lo mencioné antes. No es claro el tema del recurso, siempre se mantiene como, pueden haber muy buenas palabras, muy buenas intenciones, pero pues ¿dónde está la plata? Sí, sin plata, ¿usted qué puede desarrollar? Entonces ahí es como ese gran desafío también en términos presupuestales. Y yo creo que hay un reto más grande y es que la adecuación institucional y digamos que los funcionarios públicos y los servidores públicos tengan la capacidad de entender que el acuerdo de paz es un acuerdo entre partes iguales, ¿cierto? Y que acá no hay un proceso de rendición y que esto tiene que consultarlo con las comunidades, no solamente con FARC, sino con las comunidades campesinas. Y lo hablo también muy fuerte en términos de lo que ha implicado la sustitución de cultivos de uso ilícito, la discusión del glifosato, la exclusión de la erradicación forzada, y pues porque este país no necesita más violencia y la bomba de tiempo ya no está en la reincorporación ni siquiera. La bomba de tiempo está en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícitos. Y si eso no se le pone un fin social, la cosa va a terminar en o reagrupamiento o rearmamiento. Rearmes, pero aparte de eso, generación de nuevos grupos. Que igual no es ajeno a nuestra historia. O sea, ya pasó, ya ha pasado desde el 2003, vemos con todos los grupos post-desmovilización, vemos nuevos actores armados que nacen precisamente por procesos fallidos que desconocen las causas, los orígenes de la violencia armada y nuestra historia como país, como tal, y que también desconoce otros contextos históricos como en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en donde vemos precisamente que alejarnos de una realidad social como tal, de una estabilización social, no solo militar, efectivamente lo que genera es una persistencia del ciclo de violencia. Sí, hay un tema muy importante hablando de la persistencia del ciclo de violencia y es que hay unos, como dicen, unos gorilas en el plan de desarrollo y también en esta política de estabilización que hay que tener en cuenta y como que se tenga como desafío para al menos hacerle veeduría y seguimiento, y es que cómo se han entendido las víctimas. Y es todo el tiempo se habla de las víctimas, pero cuando uno ve en el plan de desarrollo y en esta misma política las víctimas cambian de categoría y las víctimas pasan de ser unos sujetos políticos con derechos a ser población netamente vulnerable y a que sean, digamos, tengan la asistencia social del Estado. O sea, volvemos a un tema de paternalismo, sí, total, no de empoderamiento como tal. Y eso es evidentemente la falta de reconocimiento que sí hubo y hay un conflicto armado y social en Colombia. Y eso cambia absolutamente la existencia, por ejemplo, de comisiones de la verdad, la existencia de centros de memoria histórica,
Y ahí, o sea, olvidar que las víctimas son las personas afectadas por un conflicto social armado es como olvidar un pasado y es echarle borrador a un montón de cosas que realmente no pueden ser así. Y creo que el gobierno colombiano tiene un reto con las víctimas y es garantizar no solamente su categoría, sino los derechos efectivos. Y viene digamos, un gran reto es la modificación de la 1448, la ley de víctimas, que está para el próximo año, en el año 2021, perdón, que ahí termina su vigencia, y este gobierno realmente no ha tenido la voluntad para hacerlo, para ampliar digamos, los momentos, los alcances, digamos, todas las medidas de reparación, y creo que es uno de los grandes retos. Y también, si hay unos bienes que ya entregó FARC, pues que sean esos bienes los que reparen a las víctimas y no otras cosas tan distorsionadas como ha pasado con la justicia colombiana y la fiscalía, que lo que hace es inculpar, pero ¿dónde están los bienes que entregó FARC? Claro. Eso también es súper importante para tenerlo a la vista. Y tú acabas de mencionar un reto muy grande y es ese tema de pasar de víctima o quedarse en el tema de víctima. Soy una víctima y ahí me quedé. Y eso también desconoce el tema o el rol de una persona que ha sufrido el conflicto, no solamente como alguien quien lo sufrió y fue víctima de, sino cambiarlo a sobreviviente. Reconocer su rol de constructor o constructora de paz, reconocer su empoderamiento o su rol en participación política, social, económica, que precisamente es lo que a mí me va a permitir una transformación. Yo sí creo que igual, más allá de todo esto, la invitación es un poco a cuestionarnos nuestro rol como sociedad y nuestro rol en todo este tema de la reincorporación en nuestro día a día. ¿Cómo podemos aportar, y es una pregunta, cómo podemos aportar como colombianos y colombianas a un proceso de reincorporación desde nuestra esquina? Pues lo primero es reconocer que son seres humanos, ¿cierto? Que atravesaron por contextos, historias diferentes, que por diferentes motivos tuvieron que estar en armas, ya sea por convicción o por obligación. Allí la justicia lo dirá y bueno, eso no es nuestro papel de juzgar. Y si se entiende que son seres humanos que van a aportar y que están aportando a la sociedad, que pueden construir junto a nosotros al menos un país diferente, y que los grandes retos están en que desde el derecho, desde la psicología, desde las universidades, desde los barrios, desde el lugar donde estemos, tengamos la posibilidad siempre de la apertura para construir, no solamente para hablar y dialogar, sino para construir en colectivo. Yo creo que la gran enseñanza es la colectividad y que hay otras formas también de resistir y que la lucha, como ellos dicen, ellos no dejaron las armas, pero siguen siendo insurgentes. Y pues son insurgentes en tanto mantienen la esperanza por un mundo diferente. Entonces yo creo que es como el gran reto, la apertura y la posibilidad de construir, así sea con ellos o viéndolos a ellos y a ellas. Entonces eso es lo más importante y pues nada, la construcción de la paz implica pues también desarmarnos nosotros mismos, ¿no? Es como siempre mantener la perspectiva de la esperanza más que de la violencia. Nosotros siempre terminamos este programa aconsejando, recomendando canciones, pero hoy la recomendación es de un libro. Y es un libro de uno de mis sociólogos favoritos que se llama Norbert Elias y el libro se llama Establecidos y Marginados. Por una sencilla razón, y es precisamente porque en ese libro nos explica cómo siempre en nuestras sociedades tendemos a marginalizar y a encontrar diversas excusas o diversas razones para esa marginalización. La base de eso, o para ir en contra de ello, es que no somos moralmente mejor que nadie, ni tenemos autoridades morales para marginalizar o creernos mejores que la otra o el otro. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es un tema de apertura, es un tema de escucha, es un tema en donde debemos aprender a acoger y a escuchar. Entonces, pues Cindy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nada, y me contaron por ahí que tú tienes un montón de libros además y que estás en un proyecto de librería. Sí, pues espero construir muy pronto, más bien publicar. Tengo un libro, es un cuento, me gusta la literatura infantil y hago dos cosas, compongo música y escribo literatura. Entonces este libro se llama El laberinto de las madas porque resignifico la labor de las maestras.
Entonces es un personaje bien bonito creado para niñas y niños, resignificando la labor sobre todo de las maestras campesinas. Entonces, bueno, yo creo que en septiembre estaremos haciendo la publicación del libro y pues sí tenemos un proyecto de librería que se llama Los Lanzallamas y pues ahí estamos hace 2 años intentando construir este proyecto en familia realmente y pues ahí vamos, hay un montón de literatura y pues ahí estamos abiertas a también para quienes quieran seguir soñando este mundo, pues la literatura es la forma también de seguir construyendo y soñando. Bueno, pues muchísimas gracias e invita a toda nuestra audiencia para poder conocer tus obras de arte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos oyeron en esta sección y buenas noches para todos y para todas. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.